El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, entregó su testimonio en la Corte Suprema de Justicia sobre este caso del escándalo de corrupción en la Unidad para la Gestión del Riesgo. Ahí arremetió contra el exdirector de esa entidad, Olmedo López. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, arremetió contra el exdirector de la Unidad para la Gestión del Riesgo, Olmedo López, a su salida de la Corte Suprema de Justicia. Es, como lo he dicho varias veces, un león ante los medios por lo locuaz, pero al mismo tiempo es un ratoncito por lo silencioso ante la justicia. Cuando uno habla aquí, uno genera likes, pero cuando habla ya una mentira, esa mentira puede ser probada. Y al ser probada, da cárcel. Y entonces por eso son tan silenciosos en la justicia. El ministro entregó a la Corte un testimonio en medio de las investigaciones sobre el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, que involucra a los presidentes del Congreso, Iván Name y Andrés Calle. Esta diligencia no tiene nada que ver con alguna investigación en mi contra. Yo nunca he dado una orden ilegal, nunca ordené entregarle dinero a alguien. Por estos hechos está pendiente la declaración del actual director de la unidad, Carlos Carrillo, y la exconsejera presidencial, Sandra Ortiz. Tras escuchar esos testimonios y evaluar otras pruebas, la Corte Suprema entrará a definir si abre proceso formal o archiva el caso. Según la Fiscalía General de la Nación, este año ha habido 25 juicios por feminicidio. La Fiscalía General de la Nación entregó cifras sobre el total de imputaciones y escritos de acusación en donde al menos hay una víctima consumada por el delito de feminicidio. En el 2023 se registraron 109 imputaciones y se radicaron 118 escritos de acusación o llamados a juicio, mientras que en lo que va corrido de este año se han realizado 34 imputaciones y se han presentado ante los jueces 25 escritos de acusación o llamados a juicio. Según la Fiscalía, Antioquia, Bogotá y Valle del Cauca son los departamentos que más presentan casos de feminicidio. Las cifras fueron dadas por la Subdirección de Políticas Públicas y Estrategia de la Fiscalía a partir de las noticias criminales que son registradas en el Sistema de Información de Gestión de Casos del Sistema Penal de Acusatorio. Las autoridades capturaron en Jamundí, en el Valle del Cauca, al presunto autor material de un atentado terrorista hecho con explosivos cargados en un vehículo. La Policía Nacional confirmó que fue capturado en Jamundí, Valle del Cauca, el presunto responsable del atentado terrorista contra las instalaciones de la Tercera Brigada del Ejército Nacional en Cali el pasado 4 de abril. Se trata de Edinson Carabalí Molina, alias Tigre, integrante del Frente Jaime Martínez del Estado Mayor Central. Ahora es el Tigre, pues, de acuerdo a las investigaciones, las pruebas recolectadas, está señalado de haber transportado y llevaba el vehículo con explosivos para atentar contra el cuartel militar de Nápoles, el batallón Pichincha. Por estos delitos fue capturado: terrorismo, daño en bien ajeno y lesiones personales. Hay otra persona que recogió a alias el Tigre en una motocicleta. Esta persona fue asesinada por las disidencias. Esa información reposa en la investigación. En su momento se registraron 4 personas heridas. El obispo de Tierra Adentro, Monseñor Oscar Múnera, hizo hoy un angustioso llamado a los grupos armados del Cauca para que paren la violencia y dejen de reclutar menores de edad, de secuestrar y de extorsionar. Denunció que 14 grupos armados se enfrentan por el control de la coca y la marihuana. Desde el Cauca, Monseñor Múnera no se corta a la hora de hacer un panorama de la violencia en su territorio. 800 personas muertas, asesinadas, que se sepa, porque muchos muertos los entierran sin levantamiento de cadáveres. En el Cauca y Nariño tenemos 14 grupos armados distintos que compiten por los caminos, por el narcotráfico y quién coge este peaje, quién le quita al otro, enfrentados entre ellos y reclutando a nuestros niños que nos traen muchos muertos, muchos heridos, mucho desplazamiento. El panorama es cruel en cuanto al reclutamiento de menores. Nosotros aquí de 2 municipios se llevaron no menos de 80 niños, la gran mayoría niños indígenas. Nos devolvieron 14 en ataúd que se sepa. Volaron en minas, en enfrentamientos, otros quedaron en las partes de abajo. Para Monseñor, pese a la firma del acuerdo de 2016, aquí no se ha vivido la paz. Paz, 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 esos son los disparos que se hacen. Bala, enfrentamientos, nada más ayer tuvimos ahí un asesinato y 2 heridos aquí en San Andrés de Pisimbalá.
Un llamado a los grupos armados a parar la guerra. Una invitación, acójanse, porque es una guerra absurda, nos matamos entre colombianos. Y también un llamado a la iglesia. La iglesia no puede apostarle a la guerra jamás. La guerra la perdemos todos, nadie la gana, no siembra sino muertos, pobreza, desplazamiento, dolor, sufrimiento, heridas en el alma. El Congreso de la República estudia un proyecto de ley para formalizar la labor de las empleadas domésticas y fortalecer los controles de vigilancia. Según cifras del Ministerio de Trabajo, actualmente en Colombia hay 650.000 personas que desarrollan trabajos domésticos. Principalmente son mujeres y solo el 17% tienen prestaciones sociales. Un punto importante, lo que yo te decía, la posibilidad de que las personas encargadas en el Ministerio de Trabajo puedan ir a visitar y revisar las condiciones cuando ellas colocan una queja. Eso en ese momento no es posible. Es muy difícil poder llegar y decir, bueno, vamos a verificar las condiciones de vivienda. El Congreso busca formalizar y hacer controles para esta actividad. En muchas ocasiones vemos que se la pasan por encima y que no hay una posibilidad de que el Ministerio de Trabajo pueda verificar sus condiciones laborales dentro de estas viviendas. Según cifras del Ministerio, el 60% de los trabajadores domésticos ganan un sueldo mínimo. El sitio web de donantes de la campaña del líder republicano Donald Trump colapsó después del veredicto que lo declaró culpable de 34 cargos. El exmandatario recibió más de $34 millones en donaciones de sus seguidores. Las donaciones a la campaña política de Donald Trump para las elecciones presidenciales sumaron en tan solo 6 horas un total de $34,8 millones, justo tras conocerse el veredicto de culpabilidad, lo que rompió todos los récords. Trump comenzó a solicitar donaciones por su condena por el delito grave, casi inmediatamente después de que se le leyera el veredicto en el Tribunal de Manhattan. Y fue tal el interés de los donantes en los momentos inmediatos tras el veredicto que la plataforma se cayó. En los donativos registrados, casi un 30% procede de donantes que nunca habían apoyado a la campaña. La Contraloría General denunció la pérdida de más de 100.000 millones de pesos en proyectos de acueducto en el Chocó. Tras más de 13 años del inicio del proyecto Todos por el Pacífico, 7 de 13 municipios del Chocó siguen sin servicio de acueducto. Según la Contraloría, el consorcio Obras Chocó asignó más de 42.000 millones de pesos para la construcción de 6 acueductos y, sin embargo, solo uno está operando.